Un arrogante arquitecto usó la vieja llave de un conserje para humillarlo, llamándola chatarra. Fue un error fatal. En los siguientes 5 minutos, ese trozo de metal no solo destruiría su carrera, sino que convertiría al anciano en la persona más poderosa de la sala. ¿Crees en la justicia del destino? Quédate y mira cómo sucede. El edificio de diseños vanguardia no era solo una estructura, era una declaración de intenciones. Se alzaba en el corazón del distrito financiero, una torre de cristal y acero pulido que arañaba el cielo, reflejando un futuro que ya parecía haber llegado para quienes trabajaban dentro. El aire olía a café importado y al perfume sutil del éxito, una fragancia cara y exclusiva. Los pisos de mármol blanco, tan brillantes que parecían líquidos, multiplicaban la luz y el silencio, un silencio solo interrumpido por el tecleo frenético de los teclados y el murmullo de conversaciones sobre plazos, presupuestos y la próxima gran innovación que cambiaría el skyline de la ciudad. En este universo de ambición milimétrica, Samuel Vargas era una nota discordante, una sombra del pasado en un templo del mañana. A sus 72 años era el conserje. Su uniforme gris, desvanecido por incontables lavados, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo físico, contrastaban brutalmente con las manos perfectas y manicuradas que firmaban contratos millonarios en las salas de juntas de los pisos superiores. Samuel se movía por los pasillos con una lentitud digna, casi ceremonial. Para los jóvenes y brillantes arquitectos de la firma, era una pieza de mobiliario más, tan familiar e ignorado como el zumbido constante del aire acondicionado. No hablaba a menos que le hablaran, y llevaba una tristeza vieja en el corazón, algo que le jalaba el alma hacia adentro, el peso invisible de un hombre que había visto cambiar el mundo a una velocidad que su espíritu no podía seguir. Pero Samuel no era solo un conserje, era un guardián. En su llavero, entre las llaves metálicas y genéricas de los armarios de limpieza y las salas de servidores, colgaba una anomalía, un secreto a la vista de todos. Era una llave de latón, pesada y ornamentada, cuyo diseño pertenecía a otro siglo. Tenía una cabeza en forma de lira y un vástago labrado con filigranas que el tiempo había oscurecido, dándole el aspecto de un tesoro rescatado de un naufragio. Susurraba historias de terciopelo y madera noble en un lugar que solo hablaba el lenguaje del hormigón y el software de diseño. Nadie le prestaba atención. Para los arquitectos era, en el mejor de los casos, una curiosidad, en el peor, una chuchería sin sentido, la excentricidad de un anciano anclado en el pasado. Sin saberlo, acababan de cometer un error fatal. No sabían que para Samuel esa llave no abría una puerta, sino su propia identidad. Era el último vestigio tangible de su abuelo, Elías Vargas, el maestro de obras que había levantado con sus propias manos el edificio más emblemático de la ciudad, el Gran Teatro del Centenario, la misma joya arquitectónica que Diseños Vanguardia ahora ansiaba renovar. La llave era un legado, una promesa silenciosa hecha en un lecho de muerte. El peso que Samuel sentía en el bolsillo cada día no era solo del metal, era el peso de la memoria, de la dignidad y de una responsabilidad que estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más cruel e inesperada. Ricardo Montes era la estrella ascendente de Diseños Vanguardia, joven, brillante y con una arrogancia tan afilada y precisa como las líneas de sus diseños, caminaba por la firma como si el suelo de mármol se hubiese colocado exclusivamente para él. Su traje, siempre impecable, no tenía ni un solo hilo fuera de lugar, y su sonrisa, aunque encantadora, raramente llegaba a sus ojos fríos y calculadores. A su lado, como una sombra leal, siempre estaba Lorena Gámez, una arquitecta junior cuyo talento era solo superado por la admiración casi devota que sentía por Ricardo. Juntos formaban un equipo formidable, impulsado por una ambición que no conocía límites ni escrúpulos. Su objetivo actual era el proyecto más codiciado de la ciudad en una década, la renovación del Gran Teatro del Centenario. El teatro no era solo un edificio, era el corazón cultural de la ciudad, una joya arquitectónica de principios del siglo XX que había caído en un estado de melancólico abandono.
La comisión encargada de la renovación estaba presidida por una figura casi legendaria, doña Isabel Soler, la última descendiente directa de la familia que había financiado y construido el teatro 100 años atrás. Ganar ese contrato no solo significaba prestigio y una suma astronómica de dinero, significaba grabar tu nombre en la historia de la ciudad, un acto de inmortalidad arquitectónica. Ricardo y Lorena habían trabajado día y noche, creando una propuesta audaz y ultramoderna. Su diseño eliminaba gran parte de la ornamentación clásica del interior, reemplazándola con estructuras de vidrio flotante, iluminación LED inteligente y una acústica controlada digitalmente. Lo llamaban diálogo entre épocas, pero en realidad era un monólogo del presente gritando sobre el pasado, una declaración de que el futuro no necesitaba la aprobación de la historia. En la sala de juntas, mientras preparaban la presentación final, la tensión era palpable. Ricardo revisaba cada diapositiva con una precisión obsesiva. Samuel, mientras tanto, limpiaba silenciosamente los enormes ventanales de la sala, su reflejo superponiéndose a la imagen del teatro proyectada en la pantalla gigante. Ricardo lo vio por el rabillo del ojo, y una mueca de desdén se dibujó en su rostro. Se giró hacia Lorena y con la voz lo suficientemente alta para que Samuel lo oyera, dijo: «Hay que tener cuidado de que el polvo del pasado no ensucie nuestros planos para el futuro». Lorena soltó una risita nerviosa, cómplice. Samuel no reaccionó. No giró la cabeza, no detuvo el movimiento rítmico de su mano sobre el cristal, pero sintió la puya como una aguja fría clavándose en su pecho. Siguió limpiando, su rostro impasible, una máscara de dignidad forjada a lo largo de los años. En su interior, sin embargo, la sangre empezó a hervir lentamente. La llave de latón en su bolsillo pareció pesar un poco más, como si absorbiera la ofensa, preparándose para una batalla que solo él sabía que estaba por llegar. El día de la presentación llegó. La gran sala de juntas de diseños vanguardia estaba impecable, un santuario de modernidad esperando a su sacerdotisa. Doña Isabel Soler entró puntualmente. Era una mujer de 80 años con una espalda recta como un junco y unos ojos claros que parecían haberlo visto todo. Su elegancia era discreta pero imponente, no la acompañaba un séquito, solo un aire de autoridad silenciosa que llenaba la habitación y aplacaba los murmullos. Ricardo, en su elemento, comenzó su discurso con una confianza arrolladora. Hablaba de innovación, de relevancia, de transformar un vestigio del pasado en un ícono del futuro. Las diapositivas se sucedían, mostrando renders espectaculares de su visión de cristal y luz. Lorena asentía a cada una de sus palabras, sus ojos fijos en él. Samuel había sido llamado para servir el café, una tarea que normalmente no le correspondía, pero la recepcionista habitual estaba enferma. Se movió con su discreción característica, colocando las tazas sin hacer un solo ruido, tratando de hacerse invisible. Doña Isabel lo observó por un instante, una arruga de curiosidad en su frente, antes de volver su atención a Ricardo. Fue entonces cuando ocurrió el acto que sellaría su destino. En medio de una explicación crucial sobre la estructura del escenario, el puntero láser de Ricardo parpadeó y se apagó. Un pequeño clic inútil rompió el flujo de su discurso. La frustración cruzó su rostro como una nube de tormenta. Buscó a su alrededor algo con qué señalar en el enorme plano impreso sobre la mesa. Sus ojos se posaron en Samuel, que estaba a punto de retirarse. Más concretamente, se posaron en el llavero que colgaba de su cinturón, tintineando suavemente con cada paso. Sin una palabra de petición, Ricardo se acercó a Samuel, le arrebató el llavero y lo desenganchó de su pantalón. Samuel se quedó paralizado, sintiendo que el suelo se le abría bajo los pies. La sorpresa y la ofensa le robaron el aliento. Ricardo examinó el manojo de llaves con desprecio, ignorando las de metal plateado y fijándose en la de latón. «Perfecto», sisó. Sostuvo la llave ornamentada en alto. «Esta pieza de chatarra servirá». Y con un gesto teatral usó la punta de la llave de su abuelo para golpear el plano. «Como pueden ver aquí»,
continuó, su voz goteando sarcasmo, la integridad estructural requiere un enfoque moderno, no aferrarse a reliquias inútiles. La humillación fue total. No fue un grito, fue un asesinato silencioso de la dignidad. Varios de los juniors en la sala sonrieron con suficiencia, validando la crueldad de su líder. Lorena miró a Ricardo con admiración por su supuesta audacia, por su capacidad de convertir un contratiempo en una demostración de poder. Samuel sintió un nudo en la garganta tan apretado que le costaba respirar. Su rostro, una máscara de dolor contenido, no reveló nada, pero en su interior sintió que algo se le rompía en 1000 pedazos. Doña Isabel Soler no sonrió. Sus ojos, antes serenos, ahora eran 2 trozos de hielo. No miraba los planos, no miraba a Ricardo, miraba la llave. Y en su mirada había un reconocimiento, un destello de memoria que Ricardo, en su ceguera arrogante, fue incapaz de ver. El resto de la presentación de Ricardo fue un borrón. Las palabras sobre eficiencia energética y materiales sostenibles flotaban en el aire, vacías de significado. Toda la energía de la habitación se había concentrado en el pequeño objeto de latón que Ricardo seguía usando con displicencia para señalar puntos en su maqueta. Cada golpe de la llave contra el papel era un golpe contra el recuerdo del abuelo de Samuel, contra los domingos de su infancia en los que Elías le contaba historias sobre la construcción del teatro, sobre el orgullo de cada ladrillo colocado y cada viga tallada. Cada golpe era una profanación de su memoria. Samuel permanecía de pie junto a la puerta, como una estatua gris de la resignación, pero en su interior una tormenta de indignación y dolor amenazaba con desbordarse. Cuando Ricardo finalmente concluyó con una sonrisa triunfante, esperando una ovación, fue recibido por un silencio espeso y pesado. Doña Isabel Soler no aplaudió. Se quedó mirando la llave que Ricardo había dejado caer sobre la mesa como si le quemara la mano. El salón se quedó inmóvil. Las sonrisas burlonas se congelaron en los rostros de los arquitectos, sus sonrisas esfumándose de golpe. «Esa llave», dijo doña Isabel, su voz tranquila pero cortante como un cristal roto, «permítame verla». Su tono no era una petición, sino una orden. Ricardo, desconcertado por la extraña petición, se la entregó con un gesto torpe, su confianza comenzando a flaquear. La anciana la tomó en sus manos con una delicadeza que contrastaba brutalmente con el trato que le había dado Ricardo. La giró, sus dedos recorriendo las filigranas gastadas, sus ojos examinando la cabeza en forma de lira. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. Levantó la vista, pero no a Ricardo, sino al fondo de la sala, donde Samuel seguía inmóvil. «Hace 80 años que no veo esta llave», dijo, su voz teñida de una emoción que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Se creía perdida en el incendio de 1944. Es la llave ceremonial de la primera piedra del teatro. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Ricardo palideció visiblemente, la sangre abandonando su rostro mientras la enormidad de su error comenzaba a amanecer en su mente. Doña Isabel se levantó lentamente y, con la llave en la palma de su mano, caminó hacia Samuel. «Mi abuelo me habló de su mejor amigo, el hombre que construyó el teatro a su lado, un maestro de obras cuyo nombre debería estar grabado en la entrada junto al del arquitecto», continuó, sus ojos fijos en los de Samuel. «Un hombre cuyo apellido era Vargas». El nombre resonó en la sala de juntas con la fuerza de una campana largamente silenciada. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La duda empezó a envenenarle el alma. Por primera vez en su vida sintió que el suelo se le abría bajo los pies. El nombre Vargas resonó en la sala de juntas con la fuerza de una campana largamente silenciada. Para todos, excepto para 2 personas, no significaba nada. Para Ricardo y Lorena era un dato irrelevante, un nombre de un muerto que estaba complicando el negocio de sus vidas. Pero para Samuel fue como si una compuerta se abriera en su alma.
liberando un torrente de recuerdos y emociones contenidas durante décadas. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla arrugada, un río silencioso que trazaba el mapa de su dolor y su orgullo. Doña Isabel se detuvo frente a él. La diferencia entre ellos era abismal. Ella, vestida con una elegancia temporal. Él, con su humilde uniforme de trabajo. Sin embargo, en ese momento eran iguales, dos almas unidas por un puente de memoria que cruzaba un siglo. Mi abuelo, el fundador, dijo doña Isabel con voz suave, le entregó esta llave a su amigo Elías Vargas como símbolo. No habría ninguna puerta física. Era la llave del alma del edificio, un recordatorio de que un teatro no es solo piedra y diseño, sino el sudor, el arte y el corazón de quienes lo construyeron. La revelación cayó en la sala como un golpe seco. La cara de Ricardo se transformó. Ya no había risa, solo una mezcla de sorpresa y vergüenza que le quemaba las mejillas. Lorena se había encogido en su asiento, deseando que la tierra se la tragara. Doña Isabel continuó, su voz cobrando fuerza. Le hizo prometer que él o sus descendientes siempre velarían por el teatro, que serían sus guardianes silenciosos. Extendió la mano, ofreciéndole la llave a Samuel. El cuerpo del anciano tembló ligeramente mientras la aceptaba. El contacto del metal frío en su palma se sintió como una descarga eléctrica, una reconexión con su propia historia. Él era mi abuelo, susurró Samuel, su voz rota por la emoción, apenas un murmullo que sin embargo resonó en el silencio sepulcral. Me dio la llave en su lecho de muerte. Me dijo que mientras un Vargas viviera, el espíritu del teatro nunca moriría. He trabajado aquí, en este edificio de oficinas que da al teatro, durante 30 años, solo para estar cerca, para vigilarlo desde la ventana, para cumplir mi promesa. La confesión cayó en la sala con una honestidad brutal y conmovedora. Ya no era un conserje, era el nieto de Elías Vargas, el custodio de una promesa centenaria. Ricardo, que había recuperado algo de color, intentó intervenir, su mente buscando desesperadamente una salida. Con todo respeto, doña Isabel, esto es una anécdota muy pintoresca, pero no cambia el hecho de que nuestra propuesta es la más viable arquitectónicamente. Doña Isabel se giró hacia él, y la calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un acero gélido. Se equivoca, joven. Lo cambia todo. La sentencia fue definitiva y Ricardo sintió que se le helaba el cuerpo. Ustedes, los arquitectos de hoy, hablan de espacios, de flujos, de sostenibilidad, continuó doña Isabel, su voz ahora firme y resonante. Se dirigía a Ricardo, pero sus palabras envolvían a todos en la sala como una onda expansiva. Hablan de todo, excepto de lo único que importa: el alma. Creen que un edificio es un objeto inerte, y por eso proponen destripar el teatro, arrancarle el corazón y reemplazarlo con cristal frío y tecnología impersonal, como si la memoria no fuera un material de construcción. Recorrió con la mirada los planos y los renders de Ricardo con una expresión de profundo desencanto. Su diseño, que antes parecía vanguardista, ahora se revelaba como lo que era: una propuesta vacía, sin historia y sin respeto. Este concurso, reveló doña Isabel, y cada palabra caía como un martillazo, nunca fue solo sobre planos y presupuestos. Eso es lo que les dije a las firmas para filtrar a los meramente competentes. La verdadera prueba, la que yo guardaba en mi corazón, era encontrar a alguien que entendiera el legado del teatro. Alguien que sintiera su historia en los huesos. Se giró de nuevo hacia Samuel, quien sostenía la llave con ambas manos, como si fuera un ave frágil. Este hombre, a quien usted humilló usando el legado sagrado de su familia como un puntero improvisado, ha demostrado más respeto y comprensión por el gran teatro del centenario con su silencio digno que usted con toda su elocuente y vacía presentación.
La sangre hirviendo de vergüenza subió por el cuello de Ricardo. Sintió las miradas de todos sus colegas, antes admirativas, ahora cargadas de un juicio silencioso y aplastante. Lorena no se atrevía a levantar la vista del suelo. Pero, él es un conserje, balbuceó Ricardo, su último y patético intento de aferrarse a la lógica de jerarquías que había gobernado su vida. Fue la peor defensa posible. «¡Exacto!», exclamó doña Isabel con una fuerza que sorprendió a todos. Él no veía el teatro como un peldaño en su carrera, lo veía como un hogar, como una responsabilidad sagrada que le fue confiada. Usted ve ladrillos y metros cuadrados. Él ve las manos de su abuelo, el sudor de los obreros, las esperanzas de una ciudad entera. ¿Y sabe qué, señor Montes? Las manos de su abuelo son un cimiento mucho más sólido que todo su acero y su cristal. Las palabras de doña Isabel eran una demolición, no del teatro, sino de la soberbia de Ricardo. La sala de juntas, antes un escenario para la ambición, se había transformado en un tribunal, y el veredicto estaba claro. La competencia no la había ganado el arquitecto más moderno, sino el guardián más fiel. El verdadero arquitecto, el único que importaba, era el arquitecto del alma. «Señor Montes, señorita Gámez», dijo doña Isabel con una formalidad lapidaria, volviendo su atención hacia ellos por última vez. «Les agradezco su tiempo. Su propuesta está rechazada». La sentencia cayó con la fuerza de una guillotina. No hubo espacio para la apelación ni para las excusas. El proyecto de sus vidas, el cohete que los lanzaría a la estratosfera de la arquitectura, se había desvanecido en un instante, destruido por la arrogancia y una pequeña llave de latón. Ricardo abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su rostro, una máscara de incredulidad y pánico, era el retrato de un hombre que ve cómo el rascacielos de su ego se derrumba en cámara lenta. Doña Isabel no les dedicó una segunda mirada. Su atención estaba completamente en Samuel, quien la miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Señor Vargas», dijo, y el uso del tratamiento formal hizo que Samuel se irguiera casi por instinto. «He estado buscando durante meses no a un arquitecto, sino a un socio. Alguien que me ayude a restaurar el teatro, no a reinventarlo. Alguien que honre su pasado mientras lo prepare para el futuro. Creo que acabo de encontrarlo». La confusión se pintó en el rostro de Samuel. El corazón le dio un brinco, una mezcla de esperanza y temor. «¿Yo, señora? Con todo respeto, yo solo sé de limpieza y de las historias de mi abuelo. Yo no sé nada de arquitectura, no podría». Doña Isabel lo interrumpió con una sonrisa genuina y cálida por primera vez. «Usted sabe lo más importante. Conoce el corazón del edificio. Los arquitectos y los ingenieros se pueden contratar. La sabiduría y el respeto, no». La oferta que vino a continuación dejó a todos en la sala sin aliento. «Quiero que sea el consultor principal de este proyecto, el guardián de su memoria. Ningún plano será aprobado sin su consentimiento. Ningún martillo golpeará una pared sin que usted esté de acuerdo. Se le pagará un sueldo acorde a su responsabilidad, y su primera tarea será contarle cada una de las historias de su abuelo al equipo de arquitectos que finalmente elijamos». Samuel sintió como si le hubieran arrojado agua helada y luego lo hubieran envuelto en la manta más cálida del mundo. Era una conmoción, un vértigo, un sueño del que temía despertar. Miró la llave en su mano y luego a la anciana frente a él. «Mi abuelo», comenzó a decir con la voz ahogada por la emoción que le oprimía el pecho. «Él estaría muy orgulloso». «Lo está, señor Vargas», respondió doña Isabel con una certeza absoluta. «Lo está». La justicia no siempre llega con ruido, pero cuando llega, lo hace con el peso de la historia. Cuando doña Isabel Soler y Samuel abandonaron la sala de juntas, se llevaron consigo toda la autoridad y dejaron atrás un vacío helado y resonante. Ricardo Montes y Lorena Gámez se quedaron solos en medio de los restos de su ambición.
Los planos que antes parecían brillantes y visionarios ahora se veían vulgares y presuntuosos sobre la mesa. La maqueta de su teatro futurista, antes un símbolo de su genio, ahora parecía un juguete roto y patético. El silencio que siguió fue devastador, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Ricardo, quien caminaba por la sala como león enjaulado. Lorena lo miraba, esperando una orden, una explicación, cualquier cosa que le diera sentido al cataclismo que acababa de ocurrir. Pero Ricardo no tenía nada. Su confianza, su armadura contra el mundo, se había hecho añicos y lo que quedaba era un pánico crudo y desnudo que no sabía cómo manejar. La noticia de lo ocurrido se extendió por la firma con la velocidad de un incendio en un campo seco. Los murmullos en los pasillos reemplazaron el teclado de los teclados. Las mismas personas que horas antes buscaban la aprobación de Ricardo, ahora lo evitaban, sus miradas una mezcla de lástima y un mal disimulado placer por su caída. La torre de cristal que era diseños vanguardia se había convertido de repente en una prisión de cristal para él, cada superficie pulida reflejando su propio rostro lleno de fracaso. El socio principal de la firma, un hombre mayor y pragmático llamado Armando Covarrubias, convocó a Ricardo a su oficina. No hubo gritos, fue peor. Hubo una decepción fría y cortante que dolía más que cualquier insulto. «No perdimos un contrato, Ricardo», dijo el socio, mirando por la ventana hacia el gran teatro del Centenario en la distancia. «Perdimos la reputación. La historia del conserje y la llave se sabrá en toda la ciudad antes del anochecer. Nos has hecho parecer arrogantes, ignorantes y, lo que es peor, irrespetuosos con la historia de esta misma ciudad que pretendemos construir. Humillaste a un hombre bueno y en el proceso nos humillaste a todos». No hizo falta decir la palabra despido. Estaba implícita en cada sílaba, en el peso del aire en la habitación. La carrera de Ricardo, que parecía un cohete imparable, se había estrellado contra el suelo. Mientras recogía sus cosas de su escritorio de diseño minimalista, vio a Samuel pasar por el pasillo, acompañado por el señor Covarrubias, quien le hablaba con un respeto que nunca le había mostrado a él. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Samuel no había triunfo ni rencor, solo una profunda y antigua tristeza, como si lamentara el precio que la arrogancia le había costado a un joven tan lleno de talento. Y esa mirada de piedad fue, para Ricardo, el golpe final, más dolorosa que cualquier reprimenda, la confirmación de su absoluta derrota moral. A la mañana siguiente, Samuel Vargas se despertó sintiendo un peso diferente. No era el peso del cansancio acumulado que conocía tan bien, sino el peso de la responsabilidad y la esperanza. Una carga que, en lugar de hundirlo, parecía hacerlo flotar. Por primera vez en 30 años, no se puso su uniforme gris. En su lugar, eligió una camisa de cuadros limpia, planchada con esmero, y unos pantalones de trabajo resistentes. Al colgar el uniforme en el fondo del armario, sintió que cerraba un capítulo largo y silencioso de su vida, una vida de invisibilidad voluntaria. Era un nuevo comienzo. Cuando llegó al Gran Teatro del Centenario, no se quedó en la acera de enfrente, mirando desde la distancia como un extraño anhelando un hogar perdido. Caminó directamente hacia la imponente entrada principal, donde doña Isabel Soler y un pequeño equipo de ingenieros y arquitectos de una firma rival, Legado y Prestigio, lo estaban esperando. Al verlo llegar, todos se giraron hacia él. No hubo miradas de desdén ni de indiferencia, hubo respeto. Un respeto silencioso y palpable que era completamente nuevo para él. Doña Isabel le entregó un casco blanco, nuevo y brillante. «Bienvenido a su oficina, señor Vargas», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Samuel se puso el casco, que se sentía extraño y a la vez extrañamente correcto sobre su cabeza. Era un cambio de vestuario que simbolizaba un cambio de destino. Entraron juntos al teatro. El interior, cubierto de polvo y silencio, era aún más majestuoso de lo que recordaba de sus visitas de niño. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, dibujando patrones de colores en las butacas de terciopelo raído.
El aire olía a madera vieja, a polvo y a la magia dormida de 1000 representaciones. Mientras caminaban por el escenario, Samuel comenzó a hablar. Al principio, su voz era tímida, un murmullo acostumbrado a no ser escuchado. Pero poco a poco cobró fuerza, alimentada por la pasión de sus recuerdos. Les contó sobre la acústica secreta que su abuelo había diseñado en las molduras del techo, un truco de artesano que no aparecía en ningún plano. Les habló de la madera de un árbol específico que usaron para el suelo del escenario porque su resina le daba una flexibilidad única, capaz de soportar óperas enteras y el salto solitario de una bailarina. Les mostró el pequeño corazón que su abuelo había tallado en un ladrillo oculto detrás del telón principal, una firma de amor por el edificio y por su esposa. Los arquitectos y los ingenieros no solo escuchaban, tomaban notas, grababan sus palabras, miraban el edificio a través de sus ojos. Ya no veían un problema a resolver, sino una historia que honrar. Samuel, el conserje invisible, se había convertido en su guía, el faro que iluminaría la resurrección del gran teatro del centenario. La llave de latón, ahora en un cordón alrededor de su cuello, descansaba sobre su pecho, cálida y viva, como el corazón del propio teatro. Los meses siguientes fueron una sinfonía de trabajo y redescubrimiento. El gran teatro del centenario, que había estado en silencio y oscuridad durante años, se llenó de vida. El sonido de los martillos se mezclaba con la voz de Samuel, que pasaba cada día en la obra, moviéndose entre los andamios y las lonas polvorientas con una agilidad y un propósito que desmentía su edad. Se convirtió en una figura indispensable, el alma viviente del proyecto. Los trabajadores, hombres rudos y prácticos, lo llamaban Don Samuel con un afecto y un respeto genuinos. A menudo lo encontraban con un trozo de madera en la mano, explicando a un joven carpintero la técnica exacta que su abuelo usaba para las uniones, una técnica que no se enseñaba en ninguna escuela. O lo veían mostrándole a la jefa de restauración el pigmento original escondido bajo capas de pintura nueva en un fresco del techo, un color que solo él recordaba de su infancia. Cada decisión, desde el color exacto del terciopelo de las nuevas butacas hasta el diseño de las lámparas de araña que imitaban las originales de gas, pasaba por él. Su criterio no era técnico, sino emocional. Su pregunta siempre era la misma. ¿Esto honra el espíritu del teatro? ¿Es esto lo que Elías Vargas habría querido? Y su respuesta era la ley. Una tarde, mientras supervisaba la restauración del foso de la orquesta, un joven se le acercó. Era un arquitecto recién graduado del equipo de legado y prestigio, un muchacho con los ojos llenos de teorías y la cabeza llena de sueños. «Don Samuel», dijo tímidamente, «he estado estudiando los planos originales y he leído sus notas, las transcripciones de las historias de su abuelo. Y me he dado cuenta de que la arquitectura no es solo crear cosas nuevas, es conversar con el pasado. Gracias a usted, he aprendido más en estos 6 meses que en 5 años de universidad». Samuel le puso una mano en el hombro, una mano nudosa sobre la tela limpia de la camisa del joven. «El pasado no es un ancla, muchacho», le dijo con una sonrisa sabia y cansada. «Es una brújula. Te dice de dónde vienes para que puedas elegir mejor a dónde vas. Un edificio sin memoria es solo un refugio. Un edificio con memoria es un hogar». En ese momento, Samuel se dio cuenta de que su legado ya no era solo una llave de latón. Eran las lecciones que estaba transmitiendo, la nueva generación de constructores a los que les estaba enseñando que el respeto es el material de construcción más importante de todos. El teatro no solo estaba siendo restaurado, estaba renaciendo, y con él, el alma de Samuel, que había pasado décadas en la sombra, se sentía más completa y viva que nunca. La noche de la reapertura del Gran Teatro del Centenario fue el evento social del año. La calle estaba llena de coches de lujo y de la élite de la ciudad, todos vestidos con sus mejores galas. Las cámaras de televisión transmitían en directo y los flashes de los fotógrafos
creaban una lluvia de luz intermitente. El teatro, completamente restaurado, brillaba como una joya bajo las estrellas. Su fachada, limpia y majestuosa, era un testimonio de un trabajo hecho no solo con dinero, sino con amor. Dentro, el vestíbulo estaba abarrotado. El murmullo de admiración era constante, mientras los invitados observaban los techos dorados, las columnas de mármol pulido y los frescos restaurados a su gloria original. En medio de la multitud, Ricardo Montes observaba desde la distancia. Había conseguido una invitación a través de un antiguo contacto, impulsado por una necesidad masoquista de presenciar el triunfo que podría haber sido suyo. Había encontrado trabajo en una firma más pequeña y anónima, pero su reputación nunca se recuperó del todo. La arrogancia había sido reemplazada por una sombra permanente de amargura en sus ojos. La ceremonia comenzó en el escenario, bajo el resplandor de las nuevas luces. Doña Isabel Soler, radiante, dio un discurso sobre la importancia de la herencia cultural. Al final de sus palabras, dijo: «Pero esta noche, el verdadero honor no es para mí, es para el hombre cuyo corazón y memoria han sido la piedra angular de esta restauración, el guardián silencioso de este teatro. Por favor, pido un aplauso para don Samuel Vargas». Las luces del escenario buscaron a Samuel, que estaba sentado discretamente en la primera fila, vestido con un traje oscuro y elegante, un regalo de doña Isabel, que le sentaba sorprendentemente bien. El público, que conocía su increíble historia por los numerosos artículos de prensa que se habían publicado, se puso de pie y le dedicó una ovación atronadora que pareció hacer temblar los cimientos del edificio. Samuel subió al escenario, abrumado por la emoción, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a la multitud, a los cientos de rostros sonrientes, y sintió que el círculo de su vida se cerraba. No había preparado un discurso, simplemente sacó la llave de latón de su bolsillo, la que ahora llevaba siempre consigo, y la levantó para que todos la vieran brillar bajo los focos. «Esto no es mío», dijo con voz clara y firme, una voz que ya no era un susurro. «Pertenece a este lugar. Y a todos los que creen que las cosas más valiosas no son las que se ven, sino las que se sienten en el alma». El aplauso fue aún más fuerte, una ola de sonido y emoción que lo envolvió. Desde el fondo del teatro, Ricardo observaba, y por primera vez en su vida sintió algo que no era ambición ni envidia. Era una punzada de profundo y doloroso arrepentimiento. Comprendió demasiado tarde que había intentado construir un futuro sin entender el valor del pasado. Después de la gala, cuando el teatro quedó en silencio una vez más, Samuel y doña Isabel se quedaron solos en el escenario. La única luz era la luz fantasma, una sola bombilla desnuda en un pedestal que se deja encendida para apaciguar a los espíritus del teatro. Una tradición que Samuel había insistido en mantener y que el nuevo equipo había respetado sin dudar. «Mi abuelo estaría feliz esta noche», dijo Samuel, su voz haciendo eco en la inmensidad vacía y sagrada. No solo por el edificio, sino porque su promesa fue cumplida. Doña Isabel asintió, sus ojos brillando a la luz solitaria. Las promesas, como los buenos edificios, necesitan cimientos sólidos, Samuel, y no hay cimiento más sólido que la integridad y el respeto. En el centro del vestíbulo principal, donde antes solo había un espacio vacío, ahora habían instalado una elegante vitrina de cristal con iluminación interior. Dentro, sobre un cojín de terciopelo rojo, había un lugar de honor esperando. Samuel se acercó, sacó una pequeña llave moderna de su bolsillo y abrió la cerradura de la vitrina. Luego, con una lentitud ceremonial, tomó la vieja llave de latón de su abuelo, la sostuvo por un último instante sintiendo su peso familiar en la palma de su mano y la colocó suavemente sobre el cojín. Su misión personal había terminado. La llave ya no era un recuerdo privado, sino un símbolo público, una pieza de la historia de la ciudad para que todos la vieran y recordaran su lección.
Al salir del teatro esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Samuel sintió una ligereza que no había experimentado en años. El peso de la promesa había sido reemplazado por la paz del deber cumplido. Ya no era el conserje invisible ni el guardián silencioso. Era don Samuel Vargas, el hombre que le había recordado a una ciudad entera que la memoria importa. Su historia se convirtió en una leyenda local, un cuento moderno que se contaba en las escuelas de arquitectura y en las cenas familiares. Una historia sobre cómo un viejo conserje y una llave olvidada le enseñaron una lección inolvidable a un mundo obsesionado con el brillo de lo nuevo. La lección era simple, pero profunda, porque si algo quedó claro es que el verdadero valor de las cosas y de las personas rara vez está en la superficie. Nunca sabes qué tesoro se esconde en un llavero viejo, ni qué legado descansa en el corazón de un hombre humilde. Nunca subestimes a quien llega en silencio, porque tal vez es quien vino a poner orden. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? ¿Creen que Ricardo aprendió realmente la lección o solo lamentó las consecuencias? Déjenme saber qué habrían hecho ustedes en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas sin dejarnos un gran like y compartirla con tus amigos. No olviden suscribirse a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por ver Historias de la Vida.